Medicina les llega gracias a Anjimed, la solución perfecta para eliminar el dolor de garganta. Buenos días amigos, son ahora mismo las 8:18 de la mañana, faltan 41 minutos para las 9 de la mañana. Estamos en Medicina, iniciativas del Patronato de Lucha contra la Lepra y el Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel, doctor Huberto Bogar Díaz. Huberto Bogar, perdón que interrumpa. Huberto Bogar fue mi profesor de psicoanálisis. ¿Qué? Debe ser un hermano, un primo, que es Debe dermatólogo. ser un abuelo. O un abuelo, o el papá. Para ponerle a un hospital. Yo sé que un Huberto Bogar fue mi profesor de psicoanálisis, que fue el que hizo el perfil psicológico en el caso de los Llenas Saibar. Huberto Bogar debe ser el papá. Si alguien sabe esa data, ayúdeme a entenderlo. Debe ser el papá o el abuelo, porque Exacto. para ponerle a un hospital ese nombre tiene que, ¿verdad? Exacto, digo Okay. yo, no sé. Sin minimizar la carrera de tu profesor. No, de ninguna manera, es un genio. Bueno, en septiembre ha sido designado como el mes de la lepra y a tal fin la institución está desarrollando un programa de sensibilización dirigido a la población con el propósito de destacar que la lepra es una enfermedad curable, importante que usted lo sepa porque hay discriminación. La lepra es una enfermedad curable y también para contribuir a la eliminación del estigma, que todavía persiste en nuestra sociedad. Para esto tenemos en cabina a la doctora Laura González. Ella es dermatóloga, miembro del Instituto Dermatológico, para que nos cuente un poquito más en detalle todo esto. Doctora, buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, un placer estar aquí, sobre todo porque me encanta la idea de educar a la población acerca de la salud, porque entonces vamos a tener una prevención y es lo que queremos, prevenir las enfermedades para así tener una población más saludable. Saludable y educada. Claro, sí. Es lo que necesitamos. ¿Qué significa para el país, doctora, que septiembre, que este mes, sea designado como el mes de la lepra? ¿Y cuál es el objetivo principal de esta campaña de sensibilización? ¿Qué quieren lograr específicamente? ¿Cuál es la misión? La lepra desde los tiempos inmemorables es una enfermedad muy estigmatizante. Sí. Sabemos en la Biblia que donde Jesús hablaba de los leprosos, de cómo eran separados de la sociedad, de cómo eran obligados a vivir separados totalmente de una sociedad por ser una enfermedad contagiosa. Y muchas personas al hablar de lepra se preguntan, ¿y existe lepra todavía? Y es bueno saber que sí, que tenemos lepra en el país, que somos una de los países que tenemos un programa de lepra, de que tenemos el control de estos enfermos y sobre todo que la lepra se cura. Y que yo me acuerdo del anuncio, tú eres más joven que yo creo, pero había un anuncio que decía, la lepra se cura. Sí. Sí, claro, existía ese anuncio y también una mancha en tu piel puede ser lepra, que es un eslogan de los 90 para, hacer un llamado a la población de que debemos estar pendiente de cualquier enfermedad que aparezca en la piel. Y sobre todo la lepra se cura y su contagio, aunque es una enfermedad infecciosa, su contagio es menos del 5%. O sea que debe haber un contacto muy cercano y por mucho tiempo para que esta enfermedad sea infecciosa. Antes de esa pregunta que tiene Karina para usted, doctora, ese contacto, ¿cómo es? ¿Ese contacto es directo con la lesión? ¿Ese contacto ¿cómo se contagia? Exacto. La transmisión es de vía aérea, o sea, por estornudo, por tos, por el habla, se vierten pequeñas gotitas o de la respiración y entonces por vía aérea es el contagio. Pero este contagio debe ser prolongado por mucho tiempo y de hecho las manifestaciones cutáneas de la enfermedad van a aparecer. Hay casos reportados de hasta 20 años después de ese contacto. Por lo cual nosotros tenemos todo un sistema que tenemos muchos colaboradores en el Instituto Dermatológico que visitan a los pacientes, visitan los vecinos, hacen un entramado de saber las poblaciones que tienen lepra y le dan ese seguimiento, si se mudaron, etcétera, para saber y evitar posibles contagios. Existe mucho estigma alrededor de la lepra y me encanta que estemos hablando de esto. Aprovechemos que la tenemos aquí para desmontar un poco esas creencias alrededor de la lepra, porque, por ejemplo, nos escriben a través de YouTube
y dice que solamente afecta a personas con mala higiene. ¿Eso es real? No, en realidad no tiene nada que ver con la higiene. Sí, la lepra es muy dependiente de la inmunología. De hecho, tiene muchísimas presentaciones en la piel debido a cómo la micobacteria entra al cuerpo y cómo el sistema inmune va a hacer como un stop a esa micobacteria, o si no, va a presentar manifestaciones muchísimo más grandes. Pero no, en realidad no tiene que ver con la higiene, pero sí está asociada a hacinamiento, a condiciones poblacionales donde existen 20 personas viviendo en una habitación, y por eso es que también se confunde y se piensa que es por mala higiene. Ok, pero no es así. Ok, mito o realidad que la lepra causa deformaciones, deformidades inevitables. Sí, es así. La lepra, cuando no es tratada a tiempo, que es lo que queremos, que se trate a tiempo, porque cuando se trata no vamos a tener esas deformidades. Pero cuando no se trata, cuando no se busca ayuda a tiempo, van a haber lesiones en nervios periféricos, los cuales van a tener deformidades. Los pacientes no van a poder, sobre todo en manos y pies, van a tener deformidades que no van a poder hacer sus hábitos o no van a poder trabajar, no van van a estar totalmente incapacitados para poder hacer sus acciones. Ok, ¿y el rango de edad que tiene mayor incidencia cuál es? Si es que existen. En realidad es algo muy variable. Yo he visto niños con lepra, he visto jóvenes, adolescentes, pero también personas mayores. O sea que sí tenemos un rango bastante grande. Okay. Bien, si hay alguna pregunta, 809-562-1091, 809-200-1091. También a través de los comentarios de YouTube, como ha estado leyendo Karina, puede usted participar en esta entrevista que tenemos hoy en día. Es la doctora Laura González, es dermatóloga, miembro del Instituto Dermatológico. Ahora sí, se me confunde la R ahí. Además, te dieron ya el dato ahí, Gabo te dio el dato del doctor Humberto. De Huberto Bogar, que debe ser el padre. Pero ahí te da, esa es la foto, ese es él. No, ese no es mi profesor. Ah, pues ya, ese es el papá o el... Debe ser el papá. Sí. Desde el punto de vista médico, doctora, hablemos de algunas, vamos a decir, síntomas iniciales. O sea, ya usted dijo que el virus puede estar ahí, es un virus, ¿no? No, es una micobacteria. Micobacteria, ok. Sí. Puede estar ahí durante años. Sí. Usted dice que se ha reportado incluso casos de que han tenido 20 años un paciente con eso ahí presente, pero sin ningún tipo de lesión, exacto. Pero lo primero es la manchita. Lo primero es una mancha hipopigmentada o un poco más clara del color de la piel. Y es importante que se hable de la anestesia o hipoestesia, o sea, no va a haber sensibilidad primero a la vibración, luego al calor y al frío, y luego no va a haber dolor. Mi profesor de lepra, el doctor Periche, siempre hablaba de un cuento que había en un parque de un señor que tenía un cigarrillo y se pegaba el cigarrillo en los codos. Y decía, bueno, vamos a apostar, yo voy a ponerme el cigarrillo, lo voy a aguantar más que tú, así. Y era que tenía lepra, en realidad había una anestesia o no había sensibilidad alguna al dolor, porque eso pasa en la lepra. El micobacterio va a afectar piel, pero va a afectar también el nervio y por tanto entonces no vamos a tener esa sensación de dolor. Pero es importante sí que la primera manifestación es una mancha blanca que puede ser desapercibida, o sea, no es una mancha que puede llamar la atención, y esa mancha luego se puede convertir en más manchas, en más placas, que es cuando están elevadas, luego nódulos, y que entonces vamos a tener esta incapacidad o este engrosamiento de los nervios, que también es algo que es importante. Ok, Claribel pregunta si ella tiene contacto con alguien que tiene lepra, pero no presenta síntomas, si puede tomar medicamentos preventivos. Si alguien tiene la certeza de que estuvo en contacto con alguien que tiene lepra, ¿qué puede hacer? Debe visitar el Instituto Dermatológico. Tenemos varias unidades alrededor de todo el país. Allá podemos evaluarla, se despista el paciente, se evalúan los nervios y entonces podemos determinar si es necesario o no dar tratamiento. Hay pacientes que tienen relaciones muy directas, como con los familiares, que nosotros pudiéramos hacer algo preventivo, pero siempre hacemos el examen físico. También existe lo que se llama baciloscopía, que pudiéramos tomar linfa de los nervios para nosotros ver si hay presencia o no del bacilo. Okay.
En un momento se hacía una prueba, igual como se hace el PPD, que es para tuberculosis, que también es una micobacteria, que también hablaba de esa reacción o ese contacto que hubo con esa persona con lepra. Okay. Pero aunque haya ese contacto con la persona con lepra, el contagio es menos del 5%. O sea, preguntan por aquí la diferencia, la hiciste esa pregunta, no, la diferencia entre lepra y psoriasis. Bueno, son dos cosas totalmente diferentes. Pero se pueden confundir. Bueno, hay pacientes que tienen una lepra, por ejemplo, tuberculoide dimorfa, que es un tipo de lepra, sí tienen esas placas, pero no va a tener la escama de la psoriasis, porque la psoriasis es una enfermedad eritémato, que significa roja, y descamativa, que es esa caspa o capa gruesa de esa piel que se desprende, que va a estar en codos, en áreas como óseas, prominentes óseas, que va a ser totalmente diferente clínicamente. Para los hipocondríacos que no tienen nada ahora mismo, pero que quieren chequearse porque escucharon el tema aquí, ¿dónde van? ¿Cómo se pueden hacer alguna prueba? Bueno, nosotros estamos en el Instituto Dermatológico, María Auxiliadora, Albert Thomas. Allá podemos chequearlos. Hay un departamento de lepra. Tenemos, el patronato allá tiene 60 años cuidando, acompañando a esos pacientes con lepra. Okay. Y bueno, pudieran chequearse allá si tienen obviamente algo que les llame la atención. Sobre todo importante, la hipoestesia, que no sientan en esa lesión. Es muy importante. Ni dolor eso. ni frío, puede ser lepra. Exacto. Puede ser lepra. No temas, la lepra se cura. Aclarando lo del doctor Bogar, Huberto Bogar Díaz, resuelto el misterio. Nos envía aquí un amigo relacionado a farmacéuticas aquí en el país y dice que el doctor Bogar fue quien fundó el dermatológico y que ese señor, Karina, nació en 1927. Okay, entonces ahora yo tengo el otro dato. Mi profesor de psicoanálisis, que también es una eminencia, sobre todo en el área del psicoanálisis, es hijo de esa eminencia de la dermatología, Huberto Bogar. Su apellido, déjame ver, me lo pusiste aquí, Alan, su apellido, el segundo apellido del hijo, no lo recuerdo, pero sí es hijo de él, o sea que no estaba mal. O sea que no estábamos lejos. Y mi compañero, Huberto Bogar González, que ese debe ser sobrino. Claro, no, ese el es, nieto. El hijo más pequeño, que es mi compañero, se graduó conmigo y le mando salud. Ay, un abrazo para él, o sea, qué familia tan maravillosa. 4 generaciones de doctores, de médicos. No, y de eminencias. ¿Será eso ADN? ¿No puede uno conseguir un ADN y como que ponerse un chin? No. Eso es gen europeo. Ya tú sabes. Doctora, muchísimas gracias por esta conversación. Vamos a invitar a nuestros amigos oyentes a pasar por @Instituto Dermatológico, @Instituto Dermatológico, para que cualquier pregunta, cualquier interrogante que usted tenga, usted pase por ahí y pueda asesorarse correctamente. Doctora, gracias. Un placer. Hasta aquí Medicina iba a decir 12 y 2, matutino, ¿sí? ¿Tú lo oíste? Medicina les llegó gracias a Anjimed, la solución perfecta para eliminar el dolor de garganta.